Saludos desde Vida TV Play. Hoy les bendecimos en Rubio, desde Rubio, Estado Táchira, Venezuela, en su programa Un Nuevo Comienzo. Hoy es una nueva oportunidad para iniciar el día con ánimo, con gozo y sobre todo para comenzar una relación íntima y directa con Dios. Hay mucha gente preguntándose cómo yo puedo conocer a Dios, cómo llegar a Dios. Hay gente que no se hace esa pregunta conscientemente, pero en su corazón hay un deseo y una necesidad de la verdad, de ir más allá de lo que simplemente conoce. Una vez estaba el apóstol Pablo con Silas en una situación bastante dura, vergonzosa, porque los habían tomado por causa de ellos predicar el evangelio, los azotaron, los metieron preso, no le dieron oportunidad ninguna para ellos exponer su causa, sino que los enjuiciaron y los metieron en la cárcel bien profunda, con mucha seguridad. Los amarraron al cepo, o sea, en una situación totalmente incómoda. Estando en esa situación, ellos no se quejaron, ellos no estaban allí denigrando a nadie. Y ellos simplemente estaban cantando y alabando a Dios. Y dice la Biblia que hubo un terremoto muy fuerte y las puertas de las celdas se abrieron, las cadenas se abrieron, la gente salió de su lugar de cárcel. Y entonces cuando el carcelero se dio cuenta de lo que estaba pasando, él lo que dijo fue: aquí se escapó todo el mundo, y ellos tenían que pagar con su vida si un preso se escapaba. Y por allá Pablo le gritó: no atentes contra tu vida, porque él ya había agarrado la espada para matarse. Y cuando él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, que todos los presos estaban allí, habiendo tenido la oportunidad de escaparse, él no tuvo más sino que hacer la pregunta que mucha gente se hace. Él les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Díganme, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entendió que el mensaje por el cual esta gente estaba presa era un mensaje real, que pasaba de una moda, que pasaba de ser una religión, que pasaba de lo que él ya conocía. Esto era algo más profundo, era algo que transformaba la vida de aquellas personas que se dejaban tocar por esta palabra. Y él les hizo la pregunta que hoy tal vez tú te puedas hacer: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea para salvación, que está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir algo que anhela, que necesita o que desea. Hay personas que piensan que para ser salvo hay que guardar ciertos ritos, hay que cumplir tradiciones. Hay gente que piensa que para ser salvo necesito ser bueno, ser perfecto, ser intachable. Otros que dicen que para ser salvo yo necesito cumplir con una serie de obras y de requisitos religiosos. Sin embargo, cuando vamos directo a la Biblia, directo a la fuente, a la revelación de Dios para ser salvos, nos encontramos con cosas totalmente distintas. Y cuando este hombre le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, ellos fueron directos y contundentes: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un día Nicodemo se acercó a Jesús. Nicodemo, siendo un principal de la sinagoga, siendo un hombre muy estudiado y elocuente, y le dijo: yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniera de Dios. ¿Qué tengo que hacer para conocer la verdad? ¿Qué tengo que hacer para recibir de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Él dijo: cree, solamente cree, cree. ¿Sabes? Ese creer no es solamente de aceptar una idea distinta y seguir en mi propio curso de vida. Ese creer tiene que ver con
con depositar mi confianza. Cuando creo en algo, hay cosas, ideas que antes me guiaban, pero cuando creo realmente, entonces esas ideas que dejan de tener vigencia se vuelven secundarias, terciarias. Esas ideas de que voy a alcanzar cuando sea perfecto se vuelve secundario, porque es que nadie es perfecto. Nadie puede alcanzar la cúspide de la perfección, nadie puede alcanzar, digamos, el cumplir todos los requisitos de los que la Biblia nos habla en la antigüedad para ser salvo. Nadie. Precisamente todos estos requisitos que la Biblia los llama la ley, ¿no? Dice, la ley fue dada a los hombres para que primero supieran que eran pecadores. En la ley nos daba una serie de normas para cumplir y hacer. Y decía, si tú los cumples, entonces vas a ser salvo. Pero las personas se daban cuenta que cuando cumplían un 20%, un 50%, a veces hasta un 80% de este reglamento, si fallaban en uno, aunque sea, ellos perdían todo. Para ser salvos a través de la ley había que cumplirla toda cabalmente. Entonces se daban cuenta que no podían por su cuenta, que nadie era capaz. Y la ley precisamente fue dada a los hombres para que entendieran que nada de lo que ellos hicieran les era suficiente para la salvación. La ley fue dada como una indicación, un indicativo de que necesitaban algo más que cumplir normas. Y la ley fue una nodriza, fue una niñera para llevarlos a ellos a un Salvador. Ahora viene el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hace hombre y estando en la condición de hombre fue humillado hasta lo máximo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para darse a conocer al mundo tal cual Él es, para darse a conocer al mundo, a las naciones, a las personas en su contexto natural, a niños, a jóvenes, ancianos, adultos. Jesús vino para dar a conocer el camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es ir al Padre? Ir al Padre es ir a una, relación directa, íntima con Dios. Ir al Padre es ir a la esencia de quien somos, ir a la persona que nos ama como somos, que nos ama, ir a la persona que tiene la provisión completa, no solo física, una provisión completa de las necesidades espirituales, de las necesidades emocionales. Ir al Padre es ir al proveedor de todas las cosas, pero no solo para suplir lo que necesitamos, digamos, de manera materialista, decir, bueno, dame. Ir al Padre también te lleva a una provisión de propósitos, una provisión de sentido para la vida. Ir al Padre es algo tan oportuno para nosotros, tan accesible a nosotros, que el acceso nada más es si creo o no creo. Jesús le dijo a los discípulos, miren, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree que yo vengo del Padre, entonces recibe las palabras que yo traigo de Él. ¿Sabes? Yo no hablo por mi propia cuenta, porque no busco mi propia gloria. Yo busco la gloria del que me envió. Yo hablo las palabras que Él me dice que hable. Yo hablo directo al corazón. Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera cómo estaba, qué sentía, qué creía, porque Él sabía quiénes creían en Él. El Señor sabe si tú crees o no crees. Dios sabe en qué posición estás en este momento con respecto a las verdades de la vida eterna. Dios sabe la necesidad de tu corazón y Dios tiene la disposición para suplirte justo allí en la necesidad.
justo allí en tu punto de creer o no creer. Hay gente que está esperando una respuesta de Dios en un ámbito económico, en un ámbito comercial. Hay gente que está esperando una respuesta de Dios en un ámbito emocional, que está esperando una respuesta de Dios en un ámbito relacional con otras personas. Que hay cosas que solamente Dios te puede responder. Hay cosas en las que solamente Dios sabe lo que tú has planteado en tu corazón, en tu espíritu. Y el Señor está allí con la respuesta. Él viene con la respuesta. Hay situaciones que has padecido porque estás esperando una respuesta de lo alto. Y Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y vas a tener tu respuesta. Cree que Él es el Hijo de Dios. Sabes, Él vino aquí a la tierra y se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Y estando en la condición de hombre, fue humillado hasta lo sumo, fue humillado hasta lo máximo. Estando en la condición de hombre, padeció muerte y muerte de cruz, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos por el pecado es la muerte. Hay gente que quiere solventar sus pecados, su situación de pecado, con hacer buenas cosas, con hacer buenas obras, con hacerle el bien a otro. Y cuando tratamos de hacer lo bueno para ganar indulgencias delante de Dios, ya la motivación es errada. Ninguna cosa buena que hagamos nos puede dar una garantía de llegar al cielo. Si la situación de salvación fuese por solamente hacer cosas buenas, pues, ¿tú crees que el Señor hubiese invertido la vida de su Hijo amado en venir a padecer aquí como un ser humano? ¿Tú crees que el Señor hubiese invertido la vida de Jesús, hubiese arriesgado el hecho de que el universo entero, la creación completa, dependía de su gloria eterna, todo su poder, su deidad? Él lo comprimió en una persona, su poder, su deidad. Él lo resumió o lo condensó, mejor dicho, en la persona de Jesucristo. Él, siendo hombre, padeció como cualquiera de nosotros, fue tentado en todas las cosas como cualquiera de nosotros. Y Él tuvo la oportunidad de pecar como cualquiera de nosotros. O sea, el riesgo que invirtió el Padre al enviar a su Hijo Jesucristo para mostrarnos el camino, para llegar a Él nuevamente, para conectar con Él nuevamente, para, digamos, saldar lo que se había perdido, porque Dios nos creó con una capacidad de comunión con Él, que esa capacidad fue perdida por causa del pecado. Y cuando ese primer hombre perdió la capacidad de hablar directamente con Dios, de escuchar la voz de Dios directamente, porque la perdió porque murió en su corazón, murió en su espíritu. Siguió viviendo físicamente, pero ya después del pecado en la tierra, ya lo que empezó a venir fue muerte física. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, le hizo una promesa a este primer hombre y le dijo, mira, va a llegar uno como tú, ¿no? Pero uno que a través de él sea pagado el precio de la maldad de todos los hombres. Cuando Él llegue, va a salvar al mundo de sus pecados, va a salvar al mundo de su condición de debilidad por causa de la corrupción de la carne, por causa de la corrupción que implican los deseos engañosos, la vanagloria de la vida, la vanidad de la mente. El pecado fue debilidad, trajo corrupción, trajo esa continua acusación de ir a lo malo, de hacer lo malo, de ir tras deseos pecaminosos. El pecado trae muerte y era necesario que alguien que estuviese en un cuerpo de carne como nosotros, en un cuerpo que no estuviese, digamos, limitado por la acción del pecado, que aunque estuviese bajo la prescripción de hombre,
no tuviese la contaminación, un cuerpo que fuese limpio completamente, una persona que fuese un sacrificio perfecto. Ese fue Jesús. El Señor no halló a otro, sino a su propio Hijo. Y Jesús, estando en la condición de hombre, nos dio a conocer qué era vivir para Dios, estando en esa condición, sin haber pecado ni una sola vez, sin haber merecido la muerte. Él pagó el castigo de nuestra paz. Él pagó con su propia sangre lo que tú y yo merecíamos. Él pagó y dijo, yo me doy a mí mismo. Mi vida nadie me la quita. Aún estando en la cruz del Calvario, Él dijo, yo me doy. Yo me doy voluntariamente por amor a ti, por amor a mí. Estando Él en la cruz del Calvario, por causa de nuestros temores, de nuestras vergüenzas, de nuestros pecados, de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, estando allí en esa cruz, muchas personas que padecían la cruz, al final tenían que matarlas porque no morían por su propia cuenta. Estando en la cruz, que era un castigo horrible, un castigo cruel. Y Jesús no solo padeció la cruz, estando allí en esa cruz que previamente había sufrido la burla, los azotes, el menosprecio, el rechazo que había sufrido y estaba sufriendo porque llevaba en sí mismo el castigo de nuestra paz, llevaba en sí mismo el peso, la carga de nuestra maldad. Estando allí en la cruz, Él dijo estas palabras, consumado es, queriendo decir, la deuda que tú debías está paga, yo la pago. ¿Hay alguien que ha pagado por ti voluntariamente algo? ¿Verdad que es emocionante que alguien pague algo que nosotros debemos? Algo que nos cuesta pagar, que haga algún oficio, alguna situación en la que nos cuesta cumplir. Y cuando vemos a alguien que paga por nosotros, ¡wow! En nosotros se genera agradecimiento. Ahora, imagínate, esta deuda era incalculable e impagable. Una deuda que arrastrábamos de generación en generación. Y Jesús la pagó por ti y por mí. Cuando estaba Pablo y Silas en esa cárcel, el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en la obra que hizo Jesús, que lo que hizo en la cruz fue por ti. Cree simplemente. Ese creer es un creer que denota confianza. Confía solamente en la obra que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Sabes, estos medios están listos y dispuestos para que nosotros escuchemos la palabra y creamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el llamado que Él te hace para la salvación. Él nos llama, Él nos anhela, Él nos desea. Él desea que nosotros soltemos la carga de la opresión del pecado. Él desea que nosotros soltemos la carga de una vida sin rumbo, de una vida que no tiene razón de ser, de una vida simplemente para comer, trabajar, dormir, para vivir por nuestras necesidades básicas nada más. Esa vida solo por las necesidades básicas es una vida que necesita trascender. Y precisamente el precio del pecado limita el trascender, porque todos necesitamos trascender porque fuimos creados para la eternidad. Y aunque sabemos que estamos aquí físicamente y que un día vamos a morir, sin embargo, tu alma, tu espíritu fue creado para la eternidad. Esa eternidad viene de la comunión con Dios. Esa eternidad llega a su punto máximo solamente en la comunión con Dios. Tú tienes sentido de eternidad cuando conoces a Dios. Solo puedes conocer al Padre cuando crees que Jesús es el enviado de Dios. Y solo puedes creer en Jesús cuando dejas que el Espíritu Santo te convenza de la verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero cuando tú
conoces al Padre, entonces tú le recibes. ¿Sabes? El Espíritu de verdad es el que nos convence de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad, que no estamos completos si Dios no está con nosotros. El Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. El Espíritu de verdad está allí convenciéndote, está persuadiéndote, está llevándote. Él te quiere guiar, no solo a conectar con Dios en un momento dado, no solo hacer una oración de fe y decir, ahora creo y ya y nada más. No, el Espíritu de verdad es el que te guía a una comunión directa con el Padre, donde tu vida simplemente no es igual. Relaciónate con Dios, relaciónate con Dios, relaciónate con Dios por medio de Jesucristo y entonces tu vida coge un rumbo distinto, tu vida agarra sentido, tu vida agarra propósito, tu vida agarra conexión directa con Dios. ¿Cómo nos podemos conectar directamente con Dios? El Señor le dijo a él, cree. Los discípulos siempre estuvieron hablando de creer. Cuando lees los evangelios, te dicen, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando crees en el Hijo, cuando crees en la obra redentora de Jesucristo, entonces pasa de una vida natural a una vida espiritual, donde tu espíritu cobra vida. Esa parte de ti que estaba muerta por causa del pecado, renace, resucita. Esa parte interna donde solamente Dios puede llenar y solamente Dios puede levantar, esa parte interna cobra vida y comienza a tener hambre de lo bueno, hambre de la palabra de Dios, hambre de creer, hambre de conocer, hambre de entender lo que viene de la vida. Dice la palabra de Dios que cuando vamos a la fuente inagotable de vida, entonces nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia, sentido de propósito, libertad para conocerlo de Dios. Sabes, hoy el Señor quiere redimirte. Este carcelero creyó, los discípulos creyeron. Hoy, si tú quieres creer, puedes decirle al Señor, yo necesito creer, yo quiero creer, yo determino creer. Yo creo que lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario tiene vigencia hoy. Jesús no solo murió por ti en la cruz, Él también resucitó para darte vida abundante. Y Él está vivo hoy. Hay mucha gente que quiere creer en un Cristo muerto, en un Cristo colgado en una cruz, en un madero. Pero Él solo estuvo allí en el madero el tiempo suficiente para entregar su vida. Él fue sepultado y al tercer día resucitó para darte vida y vida en abundancia. Y dice la Biblia que si crees que Él murió por ti y que resucitó de los muertos, entonces tendrás vida y vida en abundancia. Si tú crees, bueno, puedes hacer esta oración conmigo, diciéndole al Señor, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo te necesito a ti, yo determino creer en ti, creer con todo mi corazón, ya no depender de lo que yo pueda hacer, ya no depender de lo que la tradición me dice que haga para ser salvo, ya no quiero depender más de mi propio conocimiento o de mis propias buenas obras para ser salvo. Señor, te pido que me perdones, que perdones mi vana manera de vivir, que perdones mi persistencia en pecar, en vivir en tradición, de vivir en legalismo. Perdóname, Señor, por mi tendencia a hacer lo malo. Yo hoy te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Reconozco mi incapacidad para salvación y reconozco, Señor, que solamente en ti puedo tener vida y vida en abundancia. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados, que resucitó de los muertos para darme vida y vida en abundancia. Y hoy recibo la vida que viene de ti. Hoy recibo la vida del Espíritu. Hoy recibo la vida y el amor de Dios para conectar con el Padre en el nombre de Jesús.
¿Sabes? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor, la salvación viene a nuestras vidas y también a nuestra casa. Si quieres conocer más acerca de la salvación y de la vida eterna, sigue conectado a nuestra plataforma. Sigue escuchando, sigue viendo, lee la Biblia, conoce la palabra de Dios, reúnete con un grupo de estudio a través del cual puedas crecer para conocer más los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de Vida TV Play. Te bendecimos en el nombre de Jesús.